Muy buenas noches, estimados miembros del grupo Debate Bíblico Directo. Bueno, en esta ocasión, en esta noche, vamos a continuar con esta serie de comentarios sobre las diferentes doctrinas dentro del ámbito cristiano, en contraste con lo que nos enseñan las Escrituras, lo que conocemos como la Biblia. En esta ocasión vamos a ver la doctrina pentecostal versus las Escrituras. Un tema muy interesante, lo más probable es que sea de interés a algunos miembros del grupo que a lo mejor han salido o pertenecen a alguna iglesia pentecostal. Así que vamos a ver este tema interesante. Vamos a esperar unos 2 a 4 minutos aproximadamente para ver quién se nos une en este directo. Mientras tanto, ahí se nos une Jessica Porras Garibaldi. Saludos para Jessica a la distancia, bendiciones. Mauricio Martínez también se nos unió a este directo. Bendiciones, Brajot, bendiciones para usted y toda su familia. Gracias por acompañarnos esta noche en este directo. Y bueno, como les dije, vamos a tratar este tema con esta serie de comentarios acerca de las diferentes doctrinas dentro del ámbito cristiano. Los tres directos anteriores estuvimos viendo acerca de la doctrina de la Iglesia Católica, estuvimos comentando al respecto. Y ahora les toca a los pentecostales, que sí vamos a ver esta temática hoy en la noche. Vamos a intentar desarrollar lo máximo que podamos este tema. Como les decía, a lo mejor puede ser de interés para algunos, debido a que a lo mejor más de alguna persona, miembro del grupo, ha salido de la iglesia pentecostal o a lo mejor actualmente existe una iglesia pentecostal, y sí es bueno para el que pueda escuchar desde otro ángulo, desde otra perspectiva, el tema de la doctrina pentecostal. Así que, para iniciar, denme unos segunditos, un minutito, aproximadamente 1 o 2 minutos, y vamos a iniciar. Denme un segundo. Manténganse en línea. Dos minutitos y iniciamos. Ok, estamos listos ya para iniciar.
Entonces, vamos a ver un poco de la historia de cómo se fue desarrollando esta denominación que se le conoce como los pentecostales. ¿Mm? Y la historia nos dice que la noche del año viejo, del año 1900, específicamente el 31 de diciembre del año 1900, perdón, Charles Parham, ¿ya? Este personaje es el fundador del movimiento pentecostal, ¿ya? Así se llama este personaje. Él y sus alumnos celebraron un culto para recibir el año nuevo. ¿Mm? Había otro personaje que se llama Agnes Osman, ¿ya? Esta es una mujer, una evangelista de 30 años de edad. Ella pidió que le impusieran las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Después deseaba salir a otros países. Mientras Parham, ¿ya?, oraba por ella, se dice que ella se le cubrió como una gloria, ¿ya?, que parecía como un halo que se formaba alrededor de su cabeza y cara. Alegadamente se dice que habló en chino. Durante los días subsiguientes, aproximadamente a la mitad de los 34 alumnos, el mismo Charles Parham habló en lenguas, ya que esta es una de las características, por decirlo de esta manera, principales del pentecostalismo, de hablar en lenguas, ¿ya? Y entonces ahí Charles Parham habló en lenguas. No convencidos por los sucesos, unos cuantos alumnos abandonaron el colegio de Betania, así se llamaba el colegio donde él predicaba, ¿ya? No pocas personas de la época denunciaron a Charles Parham como un fanático, flaco y enfermizo. Se regaron rumores de que era un homosexual practicante y fue arrestado por sodomía, pero se le retiraron los cargos. Él seguía predicando campañas en el Medio Oeste, en Texas específicamente, ¿ya?, en la costa del Atlántico y Canadá, reclamando de 13.000 hasta 25.000 seguidores, ¿ya? Ese era el aproximado de seguidores que tenía este personaje cuando comenzó. ¿Mm? Pasó sus últimos 20 años en Buster, Kansas, donde falleció en el año 1929. Después entra en escena otro personaje, a lo mejor ustedes lo conocen, William J. Seymour. Este lleva el mensaje pentecostal de Charles Parham a Los Ángeles, California, donde el pentecostalismo cobró pronto un gran poder. En el año 1905, Charles Parham predicó en Texas, ganó adeptos y fundó otro colegio, ¿ya? William J. Seymour, de 35 años de edad, un afroamericano predicador del movimiento de santidad, se describe de él que era un torpe orador, falto de destrezas sociales, de escasa preparación académica, y él tenía un ojo ciego, ¿no? Abrazó el mensaje de Parham y nos dice la historia que un grupo de bautistas de Los Ángeles, California, es como un personaje de esta iglesia que fue excomulgado de la iglesia bautista de Los Ángeles, California, de la Asociación de Bautistas. Un personaje que fue excomulgado por aceptar las doctrinas del movimiento de santidad, ¿ya? Invitó a Seymour a ser su pastor,
¿ya? Aceptando él en su primer mensaje, afirmó que hablaba en lenguas y que esta era la evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Algunos oyentes insistieron, pero la pastora Julia Hutchins mandó a Seymour a no volver a entrar al local. A continuación, vamos a ver un esquema sobre la historia de este movimiento. Seymour y la mayoría, o mejor dicho, Seymour y la mayor parte de la congregación se trasladan a la casa de Edward Lee, ¿ya? Eso dice la historia, donde un pequeño grupo oraba por otro gran despertar espiritual. Al crecer el número, otro personaje que se llamaba Richard y Ruth Asbury abren su hogar a la congregación. En abril 9 del año 1906, Edward Lee ruega a Seymour, o sea, este pastor afroamericano, que ore por él para que reciba el don de lenguas, alegando haber recibido una visión según los cuales los apóstoles le enseñaron cómo hablar en lenguas. Imagínense, los apóstoles de Jesús le enseñaron a hablar en lenguas. Entonces, Seymour le complace a Lee y habló en lenguas. Durante los próximos días, unas cuantas personas hablaron en lenguas, incluso el primer hombre blanco, y por fin Seymour mismo. A Seymour le llamaban el profeta de Pentecostés para Los Ángeles. Imagínense, se le llamó profeta a Seymour. Al crecer aún más el movimiento pentecostal en Los Ángeles, los líderes transmitieron el arrendamiento de un destalardado edificio ubicado en la calle Azusa Street, en el 312, el cual había pertenecido a una iglesia africana metodista episcopal. Y un reportero del periódico Times, un periódico muy conocido en Estados Unidos, ¿ya?, visitó a la nueva iglesia en Azusa Street, informando que los afroamericanos, con unos pocos blancos, practicaban los ritos más fanáticos, predican las teorías más descabelladas y se agitan a sí mismos hasta crear un estado de frenesis, locura, fruto de su celo peculiar. Ahí se nos une Lindelfer Johnson Smith. Bienvenido, gracias por acompañarnos la noche de hoy. Entonces este reportero decía que las reuniones eran descabelladas, eran frenéticas, las personas estaban con una especie de frenesis, ¿ya? Era como una frenesis loca, fruto de su celo peculiar. Refiriéndose a William Seymour en particular, el reportero escribe lo siguiente, cito: con su ojo duro, recuerden que tenía un ojo ciego, fijado en algún pobre incrédulo, el viejo gritaba desafios y reta que le respondan. O sea, él los retaba o los desafiaba para que le respondieran. Se amontonaban anatemas sobre quien quiera tenga la osadía de cuestionar las enunciaciones del predicador. En septiembre de 1906, la iglesia de Azusa Street reclama 13.000 conversiones. Imagínense cómo creció el movimiento pentecostal. Y que el movimiento se extendía rápidamente donde quiera. Ahora veamos las descripciones de los cultos en Azusa Street. Las reuniones comenzaban a las 10 de la mañana
y continúan durante por lo menos 12 horas, terminando hasta las 2 o 3 de la madrugada. Imagínense cuánto rato estaban ahí en sus cultos. ¿Ya? Entonces, Seymour, en este caso el líder, ¿ya?, afroamericano, no predicaba a menudo, ¿no?, pero subía al púlpito y solía leer unas 12, 3 palabras a la vez en la Biblia, de la Biblia. Luego andaba por el salón retando cara a cara a los incrédulos, vociferando que suelten las lenguas, que sean receptivos. ¿Mm? Así eran las reuniones. No habían himnarios, como se suelen tener en ese tiempo, tenían las iglesias evangélicas. No habían himnarios litúrgicos, ¿no?, típicos de las organizaciones de ese tipo de ministerios. La mayor parte del tiempo no había instrumentos de música. Alrededor del salón, los hombres saltaban y gritaban. Las mujeres bailaban y cantaban. Las personas cantaban a la vez, pero con diferentes sílabas y ritmos y melodías. O sea, prácticamente no eran afinados para cantar, no había una armonía cuando cantaban las alabanzas, como se le llama. ¿Mm? Cada rato carecía alguien vencido por el poder de Dios o extasiado, o sea, estaban en un estado de éxtasis, ¿no? Ustedes saben cómo son esas reuniones, han visto, o sea, se ven montones de videos por la internet, por el Facebook, cómo son las reuniones pentecostales generalmente. ¿Mm? Es una cosa de locos. Y se nos dice también la historia que habían espiritistas y medios de organizaciones ocultas que intentaban conducir las sesiones, las reuniones que hacían los pentecostales en medio de los servicios. Y por eso Seymour escribió varias cartas al fundador de la iglesia pentecostal, a Parham, pidiéndole su consejo sobre este fenómeno que ocurría en cada reunión de las iglesias pentecostales. ¿Mm? Entonces, estimados, como podemos ver, una de las doctrinas, por decirlo, fundamentales, las doctrinas bases del pentecostalismo es el hablar en lenguas, ¿ya? Y sobre este tema de hablar en lenguas es un poco delicado el tema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, no sé si han estado algunos de ustedes en alguna iglesia pentecostal. Yo cuando era era un joven adolescente, solía ir a una iglesia pentecostal, ¿ya? Y sé cómo son los tipos de reuniones, ¿ya? Y generalmente hablan en lenguas, ¿ya? Y siempre son como repetitivas las lenguas, o sea, no es como si estuvieran hablando algo fluido, sino que siempre repiten una o dos, tres palabras y se dice que están hablando en lenguas, ¿ya? Algunos dicen que en realidad son como jerigonzas, ¿sí?, en realidad. Y el emisario o el apóstol Saulo de Tarso, Pablo, él da ciertas instrucciones con respecto cuando alguien habla en lenguas. Él dice que si alguien habla en lenguas, debe haber un intérprete. Si no lo hay, que calle la congregación. ¿Se acuerdan? Entonces, hay que entender qué es el don de lenguas, ¿ya?, para poder comprender todo esto. ¿Y cuál fue el objetivo en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de las semanas, lo que se conoce comúnmente como Pentecostés, la fiesta de Pentecostés? ¿Mm? Porque ellos se basan en ese pasaje, en esos capítulo 2, ¿ya?, cuando la comunidad del Mesías se reunió justo en esa fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, ¿ya?, que se le llama en griego Pentecostés. Y ellos celebraron una de las fiestas, de las 7 fiestas
de Dios, ¿ya? Las fiestas que celebraba el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y esto de hablar en lenguas, como les dije, tiene que estar bajo ciertos parámetros. O sea, si alguien habla en lengua, profetiza en lengua, tiene que haber un intérprete, si no, el emisario Pablo decía que cae en la congregación. También se registra que hay lenguas angelicales. ¿Ya? En el libro de los Hechos ustedes pueden encontrar toda esa información. ¿Ya? Ahora, con respecto al tema de Shavuot, ¿ya? La festividad de Pentecostés, como se le llama comúnmente, en realidad Shavuot significa semanas, Shavuot, ¿ya? En Israel había ocurrido algo impactante, ¿no? La manifestación del Mashiach, o sea, del rey de Israel, ya era un hecho. Se nos une Jonathan Peñalosa al directo. Gracias por acompañarnos, hermano. Bendiciones, mejor. Y sin duda, ese mensaje tenía que ser llevado a todo Israel. O sea, el mensaje de que el Mesías estaba ya, ahora. ¿Mm? Pero también este mensaje debía ser llevado a los judíos asimilados entre las naciones, para que retornaran a Dios, para que retornaran a la Torá, o sea, lo que comúnmente le conoce como la ley. Entonces se le llama la instrucción de Dios. Pero, ¿cuál era el impedimento para transmitir este mensaje a los judíos asimilados entre las naciones? Recuerden que los judíos fueron asimilados entre las naciones, los israelitas asimilados, ¿no? Por eso es que en el Nuevo Testamento se envían diferentes cartas a diferentes comunidades, a la comunidad en Roma, a la comunidad en Galacia, a la comunidad en Corintios, etc. O sea, eran comunidades judías, pero en el exilio. Y recuerden que cada comunidad judía estaba compuesta no solamente por judíos genéticos, sino también, o judíos, por decirlo de esta manera, judíos de padre y madre judío, por ejemplo, y habían judíos que eran judíos helenistas, ¿ya? O sea, que podían tener, a lo mejor, la madre era judía, pero el padre no era judío. El padre pudo haber sido un griego, ¿ya? O sea, personas que se asimilaron a la cultura griega, ¿ya? Cuando se habla de helenistas en las escrituras, no necesariamente se refiere a un griego, también en el contexto se refiere a un judío que se asimiló a la cultura griega. Y también en estas comunidades habían gentiles, o sea, extranjeros temerosos de Dios de entre las naciones que participaban en la vida comunitaria judía. Esto se les conoce como prosélitos, ¿ya? Bueno, el término prosélitos cabe señalar que es un término moderno, ¿ya? En realidad el término que usa la escritura en la Biblia hebrea es un ger, o en plural, gerim, que son personas descendientes de extranjeros, ¿ya? O sea, que no son judíos, no son israelitas, pero que se asimilaron al pueblo de Israel. Ejemplo de ello lo vemos en la historia de Ruth, la moabita, quien era una gentil que se asimiló al pueblo de Israel, ¿ya? Tenemos el caso dentro de la literatura rabínica, Onkelos, el rabí Onkelos, que también era un gentil que se asimiló al judaísmo, a la vida del pueblo de Israel, etc. Hay estos ejemplos dentro de la historia de Israel. Pero volviendo al tema de Shavuot, ¿ya? Entonces se necesitaba expandir el mensaje de que el Mesías ya había llegado, ¿ya? El Melech, el rey de Israel. Entonces,
En esa fiesta de Shavuot, de las semanas, que se conoce comúnmente como Pentecostés, Dios derramó su espíritu en ese momento sobre los discípulos del rabino de Nazaret. O sea, derramó la ruaj, ¿ya? Derramó la inspiración divina, el espíritu de santidad. Entonces, de esa manera, ellos pudieron hablar en lenguas, en otros idiomas, ya que eso es hablar en lengua, ¿ya? Para que todos los presentes comprendieran el mensaje, ¿ya? Recuerden que se dice que hablaron en otros idiomas, ¿ya? Por eso dice ahí en esos dos que cómo estos pueden hablar nuestros idiomas. ¿Se acuerdan? Que decían, incluso decían que estaban medio, medio tomados, ¿ya? Medio pasados de copas, creían algunos, ¿ya? Pero en realidad ellos estaban, se había derramado sobre ellos la inspiración divina, el Espíritu Santo, como se le conoce comúnmente, y ellos empezaron a hablar en lengua, ¿ya? Ahora, esto es hablar un idioma, otro idioma natural, ¿ya? Y esto de hablar en lenguas ha sido mal entendido dentro del mundo cristiano. Y se piensa que la única manera que se manifiesta el Espíritu Santo es a través de las lenguas, como lo enseña la doctrina pentecostal, ¿no? Esto sin duda en realidad es un error, ya que la manifestación de la inspiración divina está sujeta a la situación en la cual se encontraba cada judío, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. O sea, ¿en qué situación se encontraban en ese momento? De que ellos tenían el impedimento de no transmitir el mensaje del Evangelio, de que el Mesías estaba ya acá, y ese impedimento era el idioma. Entonces fue en ese momento, en un momento particular de la historia, en que los discípulos fueron inspirados para hablar en otros idiomas, ¿ya? Eso es más que nada el don de lenguas. Y si vemos la historia del pentecostalismo, vemos que todas estas personas, estos líderes pentecostales, eran neófitos, eran analfabetos, ¿ya? Esto no lo estoy diciendo con el ánimo de desprecio, ni nada por el estilo. Pero las escrituras son claras cuando dicen que los líderes de las comunidades no deben ser personas neófitas. De hecho, Pablo, en su carta a Timoteos, dicen que los pastores no deben ser personas neófitas, ¿ya? O sea, un pastor, un roé, debe ser una persona que sea un experto en las escrituras, ¿ya? No un neófito. Recuerda que Pablo da ciertas características de los pastores, de los ancianos de las comunidades, y una de esas características que no fueran neófitos, ¿ya? Estas personas, como les comenté sobre la historia del pentecostalismo, estas personas no sabían casi ni leer, ¿se fijan? Eran personas neófitas. Y ese tipo de personas, ese tipo de líderes, en contraste con los líderes de las primeras comunidades, hay una abismal, por decirlo de esta manera, cimas, ¿ya? Una es Jorge Zúñiga. Un abrazo para Javier a la distancia, bendiciones, gracias por acompañarnos. Entonces, esa es una de las características de un líder, de un pastor, ¿ya? De un presbítero, un anciano, que debían ser personas preparadas, personas que supieran leer, ¿ya? Que no fueran neófitos, que fueran expertos en el estudio de las escrituras,
Pero estas personas, estos líderes pentecostales ni siquiera sabían leer, eran neófitos, ¿ya? De hecho, ellos creían que para poder hablar en lengua no necesitaban aprender un idioma, ¿ya? Pero como vemos, el estudio es importante, estimados. Uno para hablar una lengua tiene que estudiarla, ¿ya? Estudiarla, aprenderla, para poder transmitir un mensaje en otro idioma. El momento de lo que ocurrió en Sabot, el día de Pentecostés, como se le llama comúnmente, como vimos, fue un momento particular de la historia que ocurrió en ese momento. Y esto no se ha vuelto a repetir, ¿ya? Lamentablemente, estos movimientos quieren un avivamiento espiritual, un remesón así que más que nada como que hubiera un terremoto dentro de la iglesia, ¿ya? Eso de ese tipo de enseñanzas no es la forma de buscar a Dios, no es la forma de buscar la espiritualidad. A Dios se le busca, estimados, con el estudio de las Escrituras y lo que aprendemos de las Escrituras, aplicarlos en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la comunidad donde asistimos, o iglesia donde asistimos. ¿Por qué creen que Pablo de Tarso, si se dan cuenta, era una persona elocuente? No era un neófito, era una persona preparada. De esa forma, con la preparación, con el estudio, como él dice, buscad tanto por la fe como por el estudio, dice. O sea, teoría y práctica. Uno tiene que tener teoría y práctica, aplicar ambas cosas, estudiar las escrituras, aprendérselas y aplicarlas en el diario vivir. De esa forma, nosotros somos un ejemplo a las demás personas, de esa forma somos luz a las demás personas. Jesús de Nazaret, Yeshua, él dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y él dijo: si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Por eso es importante el estudio de las escrituras y la aplicación de las escrituras. Recuerden que vida eterna no es vivir después de la muerte o vivir eternamente. Vida eterna es una expresión hebrea que en hebreo esto se le conoce como Haye Olam, que es una vida con sentido espiritual, una vida con propósito, mediante la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso, si ustedes, cuando leen el contexto, cuando sale la palabra vida eterna, por ejemplo, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta que no se trata de vida después de la muerte? Sino se trata de conocer a Dios, de conocer a Jesús, ¿ya? Y también dijo: si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿ya? O sea, es muy importante el estudio de las escrituras y aplicarlo en nuestra vida, y de esa forma estamos viviendo Haye Olam, vida eterna, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida espiritual. Aquí, ahora, no después de la muerte, sino aquí, ahora, en vida. ¿Se dan cuenta? Cuando uno lee las escrituras en su contexto, cambia la cosa. Entonces, ese es el propósito de todo esto. Ahora, otras de las doctrinas dentro del pentecostalismo es el asunto del arrebatamiento, ¿no?, de la iglesia. No sé si ustedes saben esa doctrina, yo creo que más de ustedes la han escuchado, ¿ya? Esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que dice que Jesús va a venir de forma oculta, nadie lo verá,
para llevarse a la iglesia gentil al cielo, para que no pasen eh, por la tribulación, ¿no? Ahora, este tipo de mensaje, en realidad, ¿qué es lo que hace? Este tipo de mensaje es lo que se conoce como la doctrina del reemplazo, ¿ya? La doctrina del reemplazo dice que ahora Israel, Dios trata con Israel de una forma especial, lo trata de forma aparte, ¿no? Como que desplaza a Israel. Entonces ahora la iglesia gentil, esa es la iglesia de Jesús. Cuando venga Jesús de una forma oculta, en un rapto secreto, se lo lleva al cielo para que no pasen los años de tribulación, ¿no? Es un tema muy bueno que podemos exponer. Yo creo que va para largo, pero le vamos a adelantar algo y vamos a continuar el tema en el próximo directo, porque es un tema muy interesante, muy apasionante, es un tema que da mucho que hablar, el tema de la venida de Jesús, ¿ya? El asunto es que esta doctrina enseña que la carta a la comunidad en Tesalónica, en el capítulo 4, ahí se habla de un rapto secreto, que la iglesia, que Jesús viene por su novia, por la iglesia, para arrebatárselo y llevárselos al cielo. Y usan como pretexto este pasaje, si no me equivoco, está en el capítulo 4, versículo 14 en adelante, no recuerdo bien el pasaje. A lo mejor alguno de ustedes se lo sabe el versículo. Pero resulta que, como dice que Jesús no toca la tierra, está en las nubes, es porque dice que van a recibir al Señor en el aire y estarán siempre con el Señor, ¿se acuerdan? Entonces no va a tocar la tierra y se los va a llevar al cielo, como un rapto secreto, ¿ya? Pero eso que se los va a llevar al cielo no lo dice el pasaje. El pasaje dice claramente que en este caso la manifestación de Jesús va a ser en las nubes, ¿cierto? Pero no dice que se los llevará al cielo. Eso de que se los llevará al cielo, se lo ponen los predicadores pentecostales, ¿sí? En realidad, cuando nosotros comparamos el capítulo 4 de la carta a la comunidad en Tesalónica, lo comparamos con Mateo 24, por ejemplo, o lo comparamos con Primera de Pedro capítulo 3, donde habla de la venida de Jesús como la venida del Hijo del Hombre, vamos a ver que es el mismo tema, es la misma temática, ¿ya? No es que en el Mateo 24 está hablando de una segunda venida en el futuro, 2000 años después, y en Tesalonicenses 4 está hablando de otra venida como un rapto secreto, ¿ya? Para poder comprender eso, hay que contextualizar los pasajes. Y vamos a hablar de este tema, pero vamos a hablar de forma específica, contundente, el próximo directo, ¿ya? Me comprometo a hablar de este tema con base bíblica, mostrando los versículos, haciendo comparación de versículos, hablando sobre la venida de Jesús, la venida del Hijo del Hombre, como sale en Mateo capítulo 24, ¿ya? O como sale en Tesalonicenses capítulo 4, como sale en Primera de Pedro capítulo 3, ¿ya? Y otros pasajes más que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que hablan de la misma temática. No existen dos o tres venidas de Jesús. La escritura es clara, existe una venida de Jesús, dicen los profetas. No hay dos o tres venidas de Jesús. Hay una sola venida, pero esta venida tiene dos etapas, ¿ya? Pero es la misma venida en dos etapas. Una es cuando Jesús se manifiesta en la carne, en su ministerio, ¿ya? Donde comisiona a sus apóstoles, los envía a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, ¿ya? Y la segunda manifestación, o sea, no es una segunda venida, es la misma venida en la misma generación, en el mismo siglo,
en el primer siglo, pero esta segunda etapa es una manifestación de juicio, como sale en Mateo capítulo 24. ¿Se acuerda que le preguntan a Jesús, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús narra una serie de sucesos que van a ocurrir y señales, y hay un versículo que dice, y todo esto acontecerá en esta generación. ¿Se dan cuenta? O sea, no es una venida 2000 años después de la manifestación de Jesús. Y eso lo vamos a ver con base bíblica, con los textos. Vamos a tener los textos a mano para poder compartírselos y poder comprender esta temática de una forma clara, de una forma profunda, y así no le vengan con cuentos después. Y por lo mismo que el judaísmo no acepta a Jesús, porque el cristianismo enseña una segunda venida. Eso es uno de los peros también. ¿Por qué el judaísmo no acepta a Jesús? Porque el cristianismo enseña una segunda venida, en contradicción con los profetas que enseñan una única y bendita venida, en realidad en dos etapas. Pero no es una etapa que ocurrirá 2000 años después, sino ocurre en la misma generación, en el primer siglo. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima temática. Así que vamos a dejar hasta aquí este tema la noche de hoy, para no extenderme tanto. Estén atentos a las publicaciones, en el día y la hora que vamos a tratar esta segunda parte de esta temática, doctrina pentecostal versus las escrituras. Y recuerden que está disponible las anteriores directos que vimos acerca de la doctrina católica versus las escrituras. También está disponible en nuestro grupo, en la sección de videos, para aquellos que quieran verlo. ¿Ya? Y bueno, hasta aquí dejamos este tema. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Carlos Calero, que dice que está muy bueno el tema. Qué bueno que te haya gustado el tema, estimado. Jackie Ortiz también, que se nos unió. Jonathan Peñalosa, Jorge Zúñiga, ¿ya? Nelson Méndez, ahí está el amigo ahí, comparte con nosotros en el Urbano Grid. Saludos para él, para toda su familia, bendiciones para Jonathan, Jorge Zúñiga y Jorge Calero. Y los otros amigos también que estuvieron, que tampoco no los veo, sí, estuvieron conectados, Mauricio Martínez y Jessica Urras. Bueno, estimados, dejamos hasta aquí este tema, esperando que les haya gustado. Esta es una primera parte nomás, después la segunda parte si viene más contundente y mejor la temática. Bueno, me despido, bendiciones, buenas noches.